A veces hay funciones que, digamos, durante un lapso de tiempo se comportan de manera lineal y luego pasan a a comportarse en cuadrática. Luego pasan a ser constantes. Sí, así es la naturaleza, realmente así son los fenómenos. No quiere decir que si yo empiezo siendo de una manera, voy a terminar siendo de esa manera. Las cosas cambian, las cosas se desarrollan, las cosas evolucionan, o se dañan, o recaen. Sí, cambian, básicamente cambian. Entonces, por ende, hay funciones que se llaman o se comportan de la siguiente manera. Se llaman funciones a trozos. ¿Listo? Por el momento lo que vamos a revisar acerca de las funciones a trozos va a ser más bien como una pequeña definición, ¿sí? Una pequeña definición de qué es una función a trozos. Entonces resulta que, bueno, las funciones cuando me representan un fenómeno, a veces ese fenómeno es un poco caótico. A veces como que empieza de una manera, luego se comporta de otra, luego en un punto se quiebra por completo, o sea, a veces se separa como esos cambios, ¿sí? Nos encontramos con funciones que lucen más o menos así, les voy a mostrar como más o menos cómo funcionan, cómo lucen. Digamos que yo acá tengo un plano cartesiano, bueno, normal, un planito cartesiano. Creo que lo hice un poco mal, lo hice más como una tabla. Acá. Digamos que yo tengo un plano cartesiano y podemos encontrarnos fácilmente con funciones que sean de este tipo. Digamos, acá va lineal, luego acá se comporta así de manera constante. Recuerden que esas líneas que son así o así son constantes. Luego acá puede que se separe y acá vuelva a ser lineal acá en esta parte. ¿Sí? Puede que acá haya una desconexión de este tipo. Un bache, un salto ahí que me dice, bueno, iba constante, pero saltó y se convirtió en una función lineal, ¿no? O en una función cuadrática. Entonces, de momento está así, luego, chas, echa para arriba o echa para abajo o se comporta de diferentes maneras. Para eso existen estas funciones a trozos, ¿sí? Eso quiere decir estas funciones a trozos. Son funciones que yo puedo dividir en ciertas partes y comprender cómo ha ido cambiando, ¿sí? Entonces, bueno, cómo cambió acá, cómo cambió en este rango acá de espacio, en este espacio ahí que se generó entre esas dos líneas, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo cambió? A eso se le llama función a trozos. ¿Cómo las vemos representadas? Les voy a mostrar entonces cómo las vemos representadas. Esta que les voy a mostrar es una función, entonces f de x ya no va a ser como tal una expresión así directa, x al cuadrado más b o lo que sea, sino que ahora nos van a presentar pedazos de la función, son pedacitos y nosotros debemos encargarnos de unir o tratar de comprender qué fue lo que pasó en ese fenómeno. O sea, ¿por qué están rotas? Sí, es como un rompecabezas de la función, como que nos dan diferentes partes. Ve, mira que acá iba así, luego en algún parámetro se convierte y se empieza a comportar de esta manera, luego se comporta de esta otra. Eso es lo que nos mandan estas funciones. Entonces, su forma es es más o menos así. Bueno, eso es mi intento de corchete, que nunca jamás he podido perfeccionar. Difícil, esa técnica del corchete. Entonces, por ejemplo, tenemos esta, x al cuadrado más 2x, aquí tenemos x y acá tenemos menos 1. Estas son esta es mi función, me entregan esta función, ¿no? Entonces resulta que esta función pues está partida, está dividida en tres pedazos. Tenemos un pedazo que es x al cuadrado más 2x. ¿Cómo sería el fenómeno de esta función? ¿Cómo sería la gráfica, el comportamiento? Así solo mirándolo. Recuerden que la idea Cuadrática. exactamente es cuadrática, ¿no? La idea es simplemente poder identificarlos así rápido, que eso les va a ayudar como en estas pruebas del estado y demás. Estas cuadráticas, ya saben, siempre que nos encontramos con una expresión que esté al cuadrado, a la 2, es una cuadrática, o sea, por acá tenemos una parábola, por acá tenemos curva. Esta de acá, ¿qué tipo de función es? X solito. Lineal, profe, ¿no? Ajá, lineal. Entonces acá tenemos cuadrática, por acá tenemos lineal, ¿cierto? Y por acá tenemos un número. ¿Qué función es un número? Cuando tenemos solo un numerito. ¿Qué tipo de función es un número solito? No tenemos acá variables, sino un número solito.
No sé, lineal también. No hable, esa es fácil, es la primera que vimos. ¿No se acuerdan? Cuando No solo me es un acuerdo. número. Cuando la función es solo un número, quiere decir que no hay variables, o sea, no cambia. O sea, es una función Constante. constante, exactamente, constante, recuerdo. Cuando veamos un numerito solito, una cantidad solita que no varía, no tiene variables, recuerden que las letras son las variables, las que cambian. Cuando está el numerito solito, quiere decir que se mantiene constante, no varía. Entonces, vean, acá la función que me entregan es una función dividida en un montón de partecitas, en la cual me dicen, bueno, tengo una parte que es cuadrática, en la misma función hay otro momento en el que se comporta lineal y en la misma función hay otro momento en el que está totalmente constante. Entonces, perfecto. Aparte de entregarme esto como, bueno, yo debo armar la función en total porque me están entregando las partes, debo hallar cómo va a lucir, pero entonces para hallar eso me dicen como no, no solamente te vamos a decir que tienes cuadrática, una función lineal y una función constante en la misma función, sino que igual te vamos a ayudar, ¿no? Te vamos a dar unos parámetros. Entonces dicen que la función cuadrática se comporta si x es menor o igual a -1. O sea, cuando x es menor o igual a -1, la función se comporta de esta manera, de manera cuadrática. ¿Sí? Cuando x es todos los valores antes de -1. Mentiras, desde -1 hacia atrás, ¿no? Porque es menor o igual. Perfecto, listo. Luego nos dicen que la lineal también tiene un parámetro y es si, este lo tengo que escribir primero porque si no, no lo puedo leer bien. Listo, entonces acá para la lineal me dicen que para todos los valores que sean mayores a -1, ¿sí? Mayores a -1 o menores o iguales a 1, entonces la función se comporta de esta manera, en esos parámetros de espacio. Y finalmente, para la constante, me dicen que si x es mayor que 1, para todos los valores de x mayores que 1, pues la función se va a empezar a comportar de manera constante. Esos son como los parámetros con la forma en la que a mí me muestran una función a trozos, me dicen como, bueno, tenemos estas partes, hemos identificado que por tanto lapso de tiempo se comporta así, por tanto lapso de tiempo se comporta de esta manera y finalmente se comporta así, por alguna razón. Ustedes ya se imaginarán la cantidad de aplicaciones que pueda tener esto, ¿no? En cualquier tipo de comportamientos puede pasar, como, no, si después de, por ejemplo, el crecimiento de una persona, de cualquier cosa, pero digamos que de una persona, entonces, tiene una función a trozos en donde el crecimiento puede ir siendo exponencial hasta, yo qué sé, los 10 años, 12 años, 13 años, digamos que hasta los 15. Entonces, es exponencial hasta los 15, ahí está nuestro parámetro, ¿no? Para todos los valores de x menores a 15, la función es exponencial. Pues resulta que después empieza a crecer más poquito, lineal, digamos hasta los 20. Entonces, entre 15 y 20, si x es entre 15 y 20, entonces tenemos una función lineal. Y resulta que a los 20, después de los 20 ya no crecemos casi nada, o pues lo que crecemos es tan chiquito e insignificante que ya lo tomamos como que no crecemos más. Entonces, después de los 20, la función es constante, la función del crecimiento, o sea, para x mayores de 20 años, la función se va a mantener constante. Y con esto lo podemos ver reflejado en todo, ¿no? Los fenómenos realmente no es como que avancen o se desarrollen siempre de la misma manera, sino a veces por pequeños lapsos cambian como su comportamiento. Entonces, hasta el momento eso les quería presentar. Bueno, voy a detener por acá la grabación. Esto hace parte